Entonces seguimos en la pregunta 4, ¿no? Realice un cuadro comparativo con las características anatomo-fisiológicas de un recién nacido pretérmino y uno a término. Ustedes han considerado todo lo que son características anatómicas. Todo está ok. Coloquen ustedes un comparativo de signos vitales también, ¿no? Para hacer un buen análisis de los datos. Es lo único que faltaría, incluyendo saturación en ambos lados, ¿no? En el recién nacido pretérmino y en el posttérmino o en el atérmino. En cuanto a la quinta pregunta, haga un análisis de las necesidades alteradas del recién nacido pretérmino. También lo han enfocado, ¿no? Está bien, lo han enfocado bien. ¿Sí? Acá en los análisis de datos significativos, lo que les faltaría analizar la saturación de oxígeno porque no encuentro por ningún lado qué pasa con la saturación de oxígeno de 88 del recién nacido, porque se da todo eso, ¿no? Entonces, en el primer diagnóstico ustedes han concluido patrón respiratorio ineficaz relacionado con inmadurez pulmonar manifestado por frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿no? Y dificultad respiratoria severa. Entonces, les he sugerido colocar recomiendo colocar patrón respiratorio ineficaz, ¿no? Relacionado con inmadurez neurológica, déficit de surfactante, secundario prematuridad manifestado por taquimia y saturación de oxígeno. Por eso es que les faltaría analizar un poco la saturación de oxígeno de 88, ¿ya? En cuanto al otro diagnóstico, ustedes han concluido en, bueno, esta parte lo voy a borrar porque correspondería arriba, hipotermia relacionado con menor capacidad de termogénesis, ¿no? Metabolismo de la grasa parda manifestado por temperatura inferior a rangos considerados normales. Saturación de oxígeno lo voy a borrar para poder colocarlo en el primer diagnóstico, ¿sí? Así como se ha colocado aquí. Entonces, vamos al siguiente paso, al siguiente punto. Formule sus diagnósticos de enfermería y diseñe el plan de cuidados de enfermería teniendo en cuenta los diagnósticos prioritarios. Van a arreglar estos diagnósticos, ¿no? Y su plan de cuidados está bien. Ustedes son tromes en este aspecto, ¿no? Sí, yo no tengo mayores consideraciones en este lado, en esta pregunta. En cuanto a la pregunta 7, explique el plan de seguimiento que debe realizarse a estos niños al salir del alta. Nos está diciendo cómo debe ser el seguimiento una vez que el prematuro salió del alta del hospital, ¿no? Ustedes han colocado según su literatura, dice, acá yo lo he borrado porque decía el control periódico, el control periódico se debe hacer a las 24 horas de haber salido del alta, cada 72 horas los primeros 15 días, semanalmente hasta salir del canguro, no del método canguro, semanalmente hasta salir del método canguro, cada 15 días hasta los 3 meses de edad. Estos controles, chicos, son controles de crecimiento y desarrollo que se hace a un niño pretérmino, ¿sí? Eso está escrito en la norma técnica, ¿no? Norma técnica la 137, que les voy a mandar en Word también para que les sea más accesible, ¿ya? Y también acá se debe mencionar, ¿no? Sobre las gráficas de Fenton.
Las gráficas de Fenton son algo parecido a las gráficas de crecimiento y desarrollo de un niño normal, ¿no? Donde se grafica peso, talla, el peso para la edad, talla para la edad. Las gráficas de Fenton son las gráficas que se utilizan para un niño prematuro y que se llaman así o se conocen como gráficas de Fenton. Está en la norma técnica número 137, ¿sí? Estas gráficas de Fenton están en anexos de esta norma técnica. Ya con ustedes no lo hemos visto en sí, en prematuro, pero la norma técnica sí la conocen. Así que vayan a anexos y van a encontrar estas gráficas, pero los controles del prematuro deberían ir en la parte donde dice, a ver, me estoy confundiendo. Ah, no, estamos bien. ¿No? Entonces, estos, como les vuelvo a repetir, son controles de crecimiento y desarrollo en el niño prematuro o pretérmino. Otro plan de seguimiento que se debe realizar se realizará visita domiciliaria con prioridad en niños prematuros o de bajo peso. Hay que tener en cuenta la suplementación preventiva con hierro, ¿no? A niños prematuros, ¿sí? El recién nacido con bajo peso al nacer y o prematuros, ¿qué cantidad se debe administrar en estos niños? Acá está. Todo esto está en la norma técnica de anemia, ¿sí? Acá está norma técnica de manejo terapéutico y preventivo de la anemia, ¿sí? Que es la norma 134. Entonces, esto está incluido dentro del plan de seguimiento que se debe realizar a un niño prematuro una vez que sale de alta. Porque recuerden, o no sé si lo vieron cuando ya les tocó lactante, a un niño prematuro se le debe administrar hierro como medida preventiva desde los 30 días, ¿sí? Y y también como medida de tratamiento también está, ¿no? En esa norma técnica. Entonces yo más o menos les he colocado acá ideas claves para que pues ustedes lo ordenen, lo hagan, lo mejoren, pero ya saben, esto es más o menos el plan de seguimiento aparte de lo que ustedes han colocado acá, ¿no? Pero sí, lo que se hace en el primer nivel es esto. Controles de crecimiento, visita domiciliaria, suplementación preventiva en niños prematuros que sí o sí se tiene que dar. Y también acá se ha considerado la suplementación preventiva y el tratamiento en el caso del niño salga anémico o esté anémico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, 4 miligramos es para tratamiento y 2 miligramos por kilo de peso al día es como preventivo. ¿Ya? Entonces les estoy dando así algunas ideas claves para que mejoren esta pregunta. En la pregunta 8 dice, analice los requerimientos de líquidos y electrolitos de acuerdo al peso del recién nacido. A ver, vamos a ver. Ya. Ya. Bueno, acá yo tengo algo que nos puede ayudar y que les voy a mandar también al WhatsApp para poder recordar, ¿no? Para poder recordar algo. Tenemos que tener en cuenta algunas fórmulas y algunas equivalencias, ¿sí? Recuerden las fórmulas. Volumen total siempre es igual a gotas por tiempo por la constante 3, ¿sí? Eso no deben olvidarse. Y en lo que se refiere a las microgotas es igual a volumen sobre tiempo. Acá nos dice para buscar el volumen
¿no? Esta es la fórmula. Y para buscar las gotas, esta es la fórmula para neonatos. Si ustedes se dan cuenta, no hay por ningún lado la constante 3, porque recuerden que una gota equivale a 3 microgotas. Por eso es que en lo que se refiere a microgotas ya no utilizamos la constante 3. Las equivalencias para recordar: 1 mililitro es igual a 20 gotas, 1 centímetro es a 20 gotas, una gota es igual a 3 microgotas, una onza es igual a 30 centímetros, una cucharadita pediátrica es igual a 5 centímetros y una medida de fórmula láctea es igual a 4.5 centímetros, ¿no? Centímetros cúbicos. Hasta ahí está claro. Entonces, en cuanto a la pregunta 8, donde dice los requerimientos diarios de electrolitos, ¿no? Y de líquidos del recién nacido, vamos a recordar también, ahí está en la parte teórica que ustedes han mencionado, el cloruro de sodio no se debe dar durante las primeras 24 horas, lo han mencionado, se debe administrar a partir de a partir de el segundo día, ¿no? Y es de 2 a 4 mil equivalentes por kilo al día. Y el cloruro de potasio también es de 1 a 2 mil equivalentes por kilo al día, siendo los niveles séricos deseados de potasio menor de 4.5. Acá, a ver, para identificar o para buscar los líquidos, los requerimientos de líquidos que nos solicitan, ¿no? Analice los requerimientos de líquidos y electrolitos de acuerdo al peso del recién nacido. Programe su infusión en 1 hora y en su turno de 6 y 12 horas. Entonces, nos dice requerimientos de líquidos. Administración de líquidos en el primer día. Acá se va a utilizar una fórmula súper conocida y que ustedes también han mencionado en su literatura, que los requerimientos del recién nacido de líquidos es entre 80 a 100 mililitros por kilo al día, ¿no? Yo sé que un neonato necesita de 80 a 100 mililitros por kilo al día de líquidos. Según los datos de mi paciente, tiene una edad gestacional de 31 semanas y pesa 1250 gramos, ¿no? Entonces, el total de ingesta de líquido en 24 horas, ¿no? Dice, si ahí en la literatura, en el estudio de caso, nos dieron que recibe 5 microgotas por minuto, ¿no? Si me dicen que recibe 5 microgotas por minuto, vamos a aplicar la fórmula para ver cuántos mililitros recibe en 24 horas, que es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Buscamos volumen. Buscamos volumen, por acá está. Aquí, justo aquí. Les habían anotado acá para que ustedes lo arreglen. Entonces, si nos dicen que son 5 microgotas por minuto, en 24 horas será 120 mililitros en 24 horas. ¿Cómo es la fórmula? Volumen es igual a 5 microgotas que nos están dando por 24 horas. No están viendo ustedes por ningún lado la constante 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de microgotas. Entonces, si yo sé que 120 mililitros le voy a pasar en 24 horas, voy a ver el requerimiento de líquidos. 120 mililitros en un día, ¿no? O 24 horas. Acá está. Aquí. Entonces, como dicen que este recién nacido debe tener un requerimiento de 80 a 100 mililitros al día, voy a sacar 120, ¿no? Según la cantidad de microgotas que me han dado por minuto, entre sus kilos del paciente. 120 mililitros entre 1 kilo con 25 gramos me da 96 mililitros por kilo. Entonces,
este valor, esta cantidad está dentro del requerimiento normal, que es de 80 a 100. Y este niño recibirá 96, ¿no? Hasta ahí estamos claros, chicos, espero que estén entendiendo. En cuanto al requerimiento calórico, que no, en el caso no lo mencionan, pero lo hemos sacado, ¿sí? El requerimiento calórico dice que este niño tiene que tener o tiene una necesidad de entre 40 a 60 calorías por kilo al día, ¿no? Si nos están dando la dextrosa al 10%, una dextrosa de 1000 centímetros cúbicos, dice que tiene 400 calorías en todo esto. Si yo sé que mi niño va a recibir 120 mililitros al día, aplico una regla de 3 simple. Entonces, como en 1000 hay 400, en 120, ¿cuánto habrá? Hay 48. Entonces, si yo sé que mi niño necesita un requerimiento calórico que está entre 40 y 60 calorías por kilo, entonces en 120 solo recibe 48, aplico mi fórmula. 48 calorías entre su peso de mi paciente y da 38.4. 38.4 calorías está dentro del requerimiento de calorías indicada. No, está por debajo del requerimiento calórico. Entonces ahí hay que hacer un pequeño análisis, ¿no? Vamos al siguiente punto, creo que es el gluconato de calcio. En cuanto a los electrolitos del gluconato de calcio, ¿sí? Igual, el requerimiento del gluconato de calcio al 10% debe ser de 100 a 200 miligramos por kilo por dosis. Cuando nos dicen por dosis es por vez, cuando nos dicen por día es por 24 horas. Eso ya ustedes lo saben también. Entonces, ¿qué han considerado ustedes acá? Porque eso sí lo vi que lo han hecho. Ya. Acá. Análisis para la administración de gluconato de calcio. Dice, debemos saber lo siguiente. Ya han considerado que el requerimiento de un neonato está entre 100 a 200 miligramos por kilo por dosis. Está bien. Pero lo que no han considerado bien es esto. Una ampolla de 1 gramo contiene 100 miligramos de calcio. Es verdad, pero ustedes han colocado 1.2 gramos. No, 1.2 gramos. Claro, han aplicado una regla de 3 simple, pero ustedes tienen que analizar. Acá en las preguntas nos dicen solo 1.2. Gluconato de calcio 1.2. No nos dicen gramos, no nos dicen centímetros, nos ponen 1.2. Nada más. Pero si yo sé que mi gluconato de calcio, una ampolla, es de 1 gramo contiene 100 miligramos, ¿no? Entonces, es imposible que me indiquen 1.2 gramos, más de una ampolla. Para un neonato, ¿no? Pretérmino, no puede ser. Entonces, lo que verdaderamente quiero decir acá es 1.2 centímetros, ¿no? Entonces, vamos acá a esta parte que hemos estado trabajando, ¿sí? Entonces, no olviden que los requerimientos del neonato está, ¿no? De gluconato de calcio está entre 100 a 200 miligramos por kilo por dosis, igualito. Esta es una regla, sí, esta es una regla en pediatría, ¿no? 1 centímetro de gluconato es igual a 100 miligramos. ¿Sí? 1 centímetro es igual a 100 miligramos. Entonces, si mi paciente pesa 1 kilo 250 gramos, ¿no? Y me están indicando, recibe 1.2 centímetros de gluconato, como quedamos acá cada 8 horas, ¿no? Vamos a aplicar igual requerimientos. Si yo sé que es 1.2
1.2 centímetros es igual a 120 miligramos. Estamos hablando de miligramos, ¿no? Como les digo, esto es una regla. 1 centímetro de gluconato de calcio al 10% es igual a 100 miligramos. Pero como me están diciendo que le debo poner 1.2 centímetros, son 120 miligramos. Aplicamos la regla de 3,5, ¿no? Perdón, aplicamos la regla del requerimiento, que son 120 miligramos entre el quilaje de mi paciente, que es 1,25, es igual a 95 miligramos. Entonces, ¿estará dentro del requerimiento de mi paciente neonato de 31 semanas? No, está por debajo de lo normal. ¿No? ¿Sí? Ya, entonces seguimos. Traten de ayudarse con lo que estoy colocando, con lo que estoy haciendo para su estudio de caso, ¿sí? Traten de considerar algunas cosas importantes que han colocado en esta teoría, está bien. Y pues mencionan todo lo que les he dicho en los requerimientos de electrolitos y de líquido, ¿no? Que necesita nuestro neonato. Ya. Programe su infusión en 1 hora, en su turno de 6 horas y de 12 horas. Dextrosa al 10%. Dice que este niño recibe 5 microgotas por minuto, ¿no? Entonces recuerden, si nuestra fórmula general, volumen es igual a tiempo por gotaje, perdón, por gotaje por 3. Esta es nuestra fórmula general, pero cuando tratamos de un neonato les dije que esta constante 3 no va. No, ¿por qué? Porque una gota equivale a 3 microgotas, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? Programe su infusión en 1 hora. En 1 hora, ¿qué voy a hacer? Mi volumen no lo sé. Mi gotaje sí lo sé, que son las microgotas. Son las microgotas, ¿no? Mi volumen 5 por 1 hora que me está pidiendo, entonces en 1 hora pasará 5 mililitros. En 6 horas, ¿cuánto pasará? 5 microgotas por 6 horas, 30 mililitros. En 12 horas, 5 microgotas por 12 horas, 60 mililitros. Y en 24, 5 microgotas por 24 horas, 120 mililitros. Ahí está. Si no fueran microgotas, ¿sí? Se aplicaría la constante 3, que es regla general. Espero, chicos, haberles ayudado. Sí, les voy a mandar a su WhatsApp todos estos videos. Espero haber sido lo más explicativa y para que me puedan entender. Yo creo que sí, ¿no? Y cualquier duda, me lo hacen, aunque no creo, porque creo que todo está bien clarito. Chicas, entonces que tengan buena noche. Yo lastimosamente les estoy enviando ahorita los audios porque he tenido un diurno bien pesado con los pacientes COVID. He llegado a mi casa como a las 11 de la noche y durante el turno ya no les pude enviar el video porque se me complicó en realidad el turno, como les estoy diciendo. Mucha suerte. Mañana voy a revisar el caso 6
me estoy demorando un poco porque trato de hacerlo lo más dinámico y lo más explicativo para ustedes, ¿no? Entonces nos vemos pronto. Chao.